Muy bien, muy buen día. Vamos a dar inicio al tema del derecho fiscal. Vamos a dar una continuación. Vamos a ver los principios. Vamos a hablar algo sobre las contribuciones y posteriormente, pues vamos a aterrizar este tema que es muy interesante, ¿no? Ya comentamos lo que es el derecho fiscal. Son todas esas normas que regulan nuestra obligación de contribuir para los gastos públicos de la federación, los estados, los municipios, en donde cada persona resida, de una manera proporcional y equitativa, de conformidad con las leyes. Y pues está sujeto a principios, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, todo lo fiscal es lo relativo a las leyes que regulan el pago de contribuciones. Vamos a ahorita abordar un poquito más de las contribuciones, que son las cantidades que debemos entregar al Estado, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna. Y pues es obligación de todas, de todos, contribuir a esos gastos de la Federación, estados y municipios, Ciudad de México, incluso de estados extranjeros, de una manera proporcional, es decir, de acuerdo a una proporción de nuestros ingresos, y todas y todos por igual, de acuerdo a las leyes. Principio nulum tributum sine lege, no hay tributo sin ley. Todos los tributos que paguemos deben estar establecidos en una ley creada por el Congreso. La miscelánea fiscal, pues establece reglas, son reglas que tratan de mejorar el pago de contribuciones. Vimos dos términos muy importantes, que es el de potestad, que es el poder que tiene el Estado para crear esas contribuciones, y vimos la competencia tributaria, que es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para poder cobrar a través de diversas dependencias las contribuciones a nuestro cargo. Entonces, esas son las diferencias. Y pues el Poder Ejecutivo a nivel estatal, federal, estatal y municipal. A nivel federal tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría tiene un área, la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, que ahorita está en nuestro país muy de moda. En específico, congela las cuentas bancarias de personas que tentativamente están cometiendo lavado de dinero. Entonces verifica las operaciones electrónicas de dinero y detecta el uso ilícito de ello. Entonces congela precautoriamente las cuentas, es una de sus funciones muy importantes. Después las personas tienen su garantía de audiencia, de defensa, y ahorita le están ganando mucho a esta Secretaría de Hacienda por medio del UIF. Están perdiendo sus asuntos, están por ahí descongelando cuentas, y eso no le está gustando mucho actualmente al gobierno. Esto lo hacen las personas por medio del juicio de amparo. Entonces, esa es su función. Y tenemos el SAT, que recauda impuestos federales, establece las reglas, lo que comentamos en la miscelánea. También tenemos que tiene facultades en materia de comercio exterior, aunque eso lo hace la Agencia General de Aduanas, que es la que en específico se encarga más de esa materia de comercio exterior. Tenemos el IMSS, que cobra todos los adeudos de los patrones, de los trabajadores, por las cuotas que se deben de pagar, no se pagan. Entonces el IMSS recauda, ¿no? Entonces, todo lo que no quieren pagar los patrones, el IMSS lo recauda también, ejerce sus facultades y hace cobros. Y tenemos a nivel estatal, en Guanajuato, el SATEG, que es el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que hace lo mismo que el SAT. Cobra impuestos estatales, pero a su vez también cobra impuestos federales. Tiene esas dobles facultades, este Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Y el ISEG, que es el que brinda la seguridad social a los trabajadores de gobierno del Estado. Y tenemos a nivel municipal las tesorerías, que son las que se encargan de recaudar los impuestos municipales. Entonces, estas dependencias, que en estricto sentido son del Poder Ejecutivo, aunque son organismos, muchos de ellos autónomos, son quienes se encargan de vigilar y recaudar, es de controlar que estén pagando las personas, y si no lo están haciendo, pues cobrar
las cantidades que no están pagando. Eso se encargan estos organismos. Pero antes de que lo hagan, nosotros tenemos derechos como contribuyentes, ¿no? Estamos sujetos a que se respeten ciertos derechos, ciertos principios en materia tributaria. Si no ocurre así, pues nos vamos a ir a los medios de defensa, es decir, si estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, el Estado sí tiene la atribución de cobrarnos, pero antes de hacerlo, pues debe respetar ciertos principios. Por eso es que se ganan los medios de defensa, aunque las personas sí deban o las personas sí hayan cometido la infracción, la irregularidad. Como no respeta la autoridad en sus procedimientos los principios, pues ganamos los medios de defensa. Entonces es similar a materia laboral, que decimos pues es que hubo un despido injustificado, pues se gana el asunto. En materia penal hubo una indebida detención, igual se gana el asunto. De la misma manera, si en materia fiscal, si no se respetan los principios, no se respetan los procedimientos, pues aunque la persona haya cometido la infracción o la persona haya dejado de pagar contribuciones, por el hecho de no realizarse un procedimiento correcto con el debido respeto de los derechos de los contribuyentes, pues vamos a ganar ese asunto. Entonces, si una autoridad al actuar frente a un ciudadano o una ciudadana comete alguna violación a ciertos principios tributarios, entonces el acto va a ser nulo, o bien se va a pedir que se reponga el procedimiento dependiendo de la gravedad de la violación que se haya cometido. Entonces, ¿qué pasa si una autoridad al momento de cobrar contribuciones afecta principios? Bueno, pues vamos a nosotros, estas personas tienen que contratar a un abogado o una abogada que les va a defender ante esa violación. Entonces, este tema en fiscal es crucial, ¿no? Es muy importante. Entonces, si no se respetan, pues tenemos los medios de defensa, tenemos el recurso fiscal, que es antes del juicio contencioso, tenemos el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y cuando son cuestiones contables, es decir, de números, de cantidades, pues agregamos una prueba pericial contable. Este procedimiento, pues tiene sus etapas. Yo les invito a que revisen mi canal de YouTube y ahí encontrarán algunas cuestiones sobre juicio contencioso, incluso hay por ahí cómo hacer una demanda. Entonces, ahí está este procedimiento cuando se violan esos principios, y la última instancia que nosotros tenemos es el amparo directo, o bien en algunos casos vamos a tener el amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo directo procede después del juicio contencioso, es la siguiente instancia para los contribuyentes, el amparo directo, y el indirecto en fiscal procede en contra, en lo que les dije hace rato, ¿no? Un embargo de unas cuentas, procede también sobre clausuras, sobre actos provisionales, por así decirlo, las autoridades, como un embargo provisional, y nosotros estamos inconformes con ello, ¿no? Entonces, si me congelan una cuenta, pues es algo provisional; si me clausuran, es algo provisional; si me embargan precautoriamente, es algo provisional, y puedo presentar un amparo indirecto sin necesidad de agotar el juicio contencioso, aunque también sería de alguna manera procedente. En materia fiscal casi no hay amparos indirectos, es muy raro. En donde más hay es en penal. En penal sí hay bastantes amparos indirectos, en otras áreas también, pero en fiscal no hay tantos indirectos. Casi son recurso, juicio contencioso y amparo directo. Es muy raro. También cuando se crea una norma nueva en materia fiscal procede el amparo indirecto, es una de las procedencias. Es decir, si saliera una norma fiscal nueva que impone un impuesto nuevo y sentimos que nos causa un agravio, pues podemos promover amparo indirecto, pero no es común, porque así como que la autoridad esté creando impuestos nuevos, no es que el Congreso estuviera creando impuestos nuevos, no es algo normal. No se crean impuestos constantemente, ya están establecidos, y a veces se cambian algunas reglas, algunas tasas, pero no hay impuestos nuevos. Sí ha habido, algunos ya se eliminaron, por ejemplo,
teníamos el impuesto a los depósitos en efectivo, mucha gente se amparó cuando salió, promovieron sus amparos indirectos, pero después se eliminó ese impuesto. De hecho, incluso creo que no lo ganaron ese amparo sobre ese impuesto nuevo. Y así sucesivamente. Entonces, si se transgrede la esfera jurídica de nuestro cliente, de nuestra clienta, pues nosotros vamos a promover esos medios de defensa. Y bueno, pues esa transgresión a su esfera jurídica es derivado de que tiene derechos la persona. Esos derechos son una protección invisible, no lo podemos ver. Está plasmado en la Constitución, en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, está disperso en Código Fiscal, en leyes del IVA, del ISR. Los contribuyentes tienen dispersos diferentes derechos en varias normas específicas. Nosotros aquí vamos a comentar los más importantes derechos que tienen esos contribuyentes. Y esa protección que no se ve se la otorga las normas jurídicas, le otorgan esa protección a una persona física o moral. Me adelanto un poquito, el Estado también tiene derechos porque el Estado también es persona moral y es contribuyente. Entonces, de alguna manera también llega a gozar de esa protección invisible. Y pues, como lo dije, nos lo otorga el derecho, que son las normas. El derecho nos impone obligaciones, nos impone restricciones y nos da derechos. Entonces, son normas, disposiciones jurídicas que de alguna manera nos protegen de manera invisible en nuestro día a día como contribuyentes. Las normas jurídicas, sí les quiero comentar que están hechas para respetarse, en la mayoría no se respetan. Las personas no respetan el derecho. Entonces, me gustaría eso es un poquito aclararlo. Entonces, el derecho nos da, por así decirlo, ¿verdad? Nos impone obligaciones, impone restricciones, es decir, tú no puedes hacer esto, ¿verdad? Te restrinjo esta actividad, te restrinjo esto a ti, a él sí se lo concedo, a algunas personas sí, a otras no. En fiscal así es, por ejemplo, a los asalariados les restringe deducir los gastos de gasolina, pero a los profesionistas sí los deja. Entonces les da restricciones en fiscal. No todos en fiscal tenemos las mismas prerrogativas que nos otorga el derecho, ¿sí? Entonces, impone obligaciones, impone restricciones, ¿sí? Da prerrogativas o derechos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de normas, ahí van a estar dispuestas. Y en fiscal, lo que más tenemos en fiscal, lo que más existe en fiscal son las obligaciones. Es lo que más nosotros tenemos. Las disposiciones fiscales están plagadas de obligaciones, ¿sí? Son muy poquitas las prerrogativas y también hay suficientes restricciones, pero lo que más hay son obligaciones, muy pocos derechos que tenemos en fiscal, pero son suficientes. Con esos derechos podemos entablar perfectamente un medio de defensa. Entonces, siempre me va a asistir el derecho. Es una palabra que nosotros usamos como abogados, como abogadas, es una palabra muy, le llaman ahí dominguera, ¿verdad? Me asiste el derecho. En efecto, a todos los ciudadanos, las ciudadanas, nos asiste el derecho. Tenemos esa barrera o esa protección invisible frente a los actos de la autoridad. Me regreso un poquito. Entonces, frente a la competencia tributaria, es decir, frente a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, el Poder Ejecutivo va a actuar, va a realizar actividades, conductas que le dan que le da la ley, pero tiene esa restricción. ¿Estamos? Esa restricción, pues, es el derecho. Entonces,
dice, no, pues sí, autoridad, tú puedes hacer lo que tú quieras, sin embargo, bueno, pues estamos sujetos o está sujeta a que me asiste el derecho. Entonces el derecho es el que me va a mí brindar esa barrera, esa protección invisible que le va a impedir a la autoridad actuar hasta un límite, le va a dar la atribución de actuar hasta un límite, le impide actuar más allá de ese límite. Muy bien, ¿y cuáles son esos principios? Bueno, pues los vamos a comentar a continuación. Los uso mucho cuando hago un medio de defensa, cuando hago una demanda, un recurso, de los que comenté hace un rato, cuando hago un amparo directo, uso estos principios, los sabemos ya de memoria y entonces cuando empezamos a redactar la demanda, hago un enlace entre lo que hizo la autoridad y la adecuación con los principios. Si lo que hizo la autoridad transgrede algunos de estos principios, entonces me pongo a redactar la demanda. En fiscal es muy difícil manejar algunos machotes, le llamamos los abogados las abogadas. Sin embargo, la siguiente sesión vamos a ver algunos de ellos, vamos a ver algunos formatos, vamos a hacer unos escritos, pero sí es muy raro que los mismos formatos o machotes pudieran servir para otros asuntos diferentes, ¿no? Salvo casos excepcionales, pero como la autoridad casi siempre está actuando de una manera distinta, actualiza sus actos, elabora sus escritos de una manera diferente, entonces a lo mejor los argumentos de este año para el año que entra ya no son tan útiles porque la autoridad ya actualizó sus procedimientos o ya actualizó sus escritos, entonces ya no es muy viable. Entonces cuando hacemos un escrito, pues normalmente checamos el acto, lo leemos, revisamos, con la lectura vamos haciendo el encuadre entre los principios y lo que dice el acto. Entonces muchas veces me dicen, bueno, ¿y cómo le puedo hacer para elaborar escritos en materia fiscal o para elaborar demandas en materia fiscal? Necesito saber mucho de fiscal. Fíjense que necesitamos saber más de los derechos, de los principios, que de fiscal, porque en cuanto empezamos a leer el acto fiscal nos bota, nos choca que ya está transgrediendo un derecho, pero si no sabemos de derechos, pues realmente voy a leer el documento y igual no lo voy a entender, como pudiera suceder siempre, ¿verdad? Y como no sé de derechos, pues no voy a ver qué derechos está transgrediendo. Entonces, la diferencia entre el contribuyente y nosotros como abogados y abogadas es que nosotros dominamos los derechos, los principios, y un contribuyente no. El contribuyente sabe de otras cosas, entonces cuando lo lee no siente que le están afectando en nada. Lo único que el contribuyente siente que le afecta es cuando ve la cantidad, que lo vimos la sesión anterior. Cuando el contribuyente ve la cantidad dice, pues es que me quieren cobrar 100,000 pesos, pues es la única agresión que siente el contribuyente, el cobro. Pero nosotros como abogados y como abogadas empezamos a visualizar otro tipo de cuestiones y nos percatamos de que ese acto, lejos del dinero que le están cobrando, está transgrediendo otros derechos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son algunos de ellos? En primer lugar, ya lo vimos, se desprende de la Constitución. Todo lo que me quiera cobrar la autoridad debe ser en proporción a mis ingresos, atendiendo a mis ingresos. Entonces, ¿quieres que te pague 100,000 pesos? Pues va a ser atendiendo a mis ingresos, de manera proporcional. No puede ser desmedido, porque si supera mis ingresos, si es exagerado a mis ingresos, pues estamos hablando incluso de una pena privativa, me estás privando de mi dinero. Entonces siempre pongo el ejemplo de una ancianita que estuviera vendiendo afuera de su casa algunos productos, saca una mesa, los vende, llegara el fisco y le dice, no, pues no está inscrita, no presenta declaraciones, no lleva contabilidad, entonces le voy a poner una multa de 9,000 pesos, pero resulta ser que esos 9,000 pesos es lo que obtiene de ingresos la ancianita en un promedio de 6 meses, entonces se va a quedar sin comer porque va a pagar las contribuciones, en este caso el crédito fiscal,
Pues no, debe ser proporcional a sus ingresos. Eso es un principio muy importante. Entonces siempre llegan clientes que nos dicen, es que yo no tengo para pagar eso, entonces tendríamos que enfocar la defensa a que no es proporcional a sus ingresos, ¿de acuerdo? Si sí tiene dinero, pues no vamos a tener este argumento, por así decirlo. El otro principio es el de equidad. Es el mismo trato fiscal. Normalmente las autoridades no lo transgreden. A todas y a todos nos deben de tratar igual. Sí quiero decirles que el derecho fiscal es muy desigual, es muy injusto. Sí hay muchas personas que lo han impugnado, pero los tribunales no le dan la razón. Porque como son cuestiones recaudatorias, casi siempre el Estado prefiere lo recaudatorio, desafortunadamente, malamente, a protección de ciertos derechos. Entonces hay mucha desigualdad entre un asalariado o asalariada y un profesionista. Hay desigualdad entre profesionistas y otros regímenes fiscales y así sucesivamente. Entonces, entre el mismo régimen fiscal, pues sí hay el mismo trato, sí hay las mismas facultades, sí hay lo mismo, pero no en todos, ¿sí? No en todos. Normalmente hay tasas diferentes en todos los regímenes fiscales, entonces no pagamos realmente equitativamente ni proporcionalmente todos. Y si hiciéramos un comparativo entre un profesionista y un asalariado, créanme que pudiera llegar a pagar más un asalariado de impuestos que un profesionista, a pesar de que un asalariado gana menos. Entonces sí, el sistema fiscal está muy mal en esa cuestión. Y entonces aquí, ya que estamos hablando de la equidad y el mismo trato, pues vamos a ver eso rápidamente, eso de los regímenes, ¿no? Prepara este material y vamos a ver los regímenes fiscales, que eso es lo que la semana pasada un compañero por ahí preguntó, y pues vamos a trabajar con eso. Bueno, pues ¿qué es un régimen fiscal? Pues es una forma en la cual yo voy a estar, una forma jurídica en la cual voy a estar yo trabajando, obteniendo ingresos, y a la vez es la forma en que voy a estar inscrito ante la autoridad o que voy a cumplir con mis obligaciones. Entonces hay varios regímenes fiscales, ya lo comenté hace rato, se supone que cada régimen hay un trato igual, pero entre ellos no. Ahorita lo vamos a ver, incluso entre ellos no hay un trato. Entonces el régimen más importante de lo que vive el Estado es del régimen general de las personas morales. El Estado prácticamente vive de los impuestos de las personas morales. Las personas físicas casi no pagamos, aunque somos más, casi no pagamos contribuciones. Entonces el Estado se nutre de las empresas, son las que más tributan, y se llama régimen general porque, bueno, pues es la regla general de todas las empresas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, almacenes de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchos de los ejemplos que nosotros podemos tener como personas morales del régimen general de ley. ¿En dónde se regulan las personas morales? Que es un tema muy interesante. Lo encontramos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la Ley de Sociedades Cooperativas, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Agraria, Código Civil Federal. Ahí están reguladas las personas morales. Nosotros conocemos de ellas porque se constituyen ante fedatario público para ser unas sociedades regulares. Entonces el fedatario público recibe a las personas y le dicen: quiero constituir esta sociedad. Entonces el notario le va a asesorar a esa persona y le va a decir: es que usted va a ser una persona de sociedad mercantil, o usted va a ser una sociedad civil, o usted va a ser una sociedad agraria, o usted va a ser una sociedad bursátil, o usted va a ser una sociedad cooperativa, etcétera, dependiendo del trámite. No nos corresponde ver
a nosotros esa temática de sociedades mercantiles o de sociedad o de personas morales, pero están dispersas en esas legislaciones. La más común son la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la regla, y casi todas las personas morales en base a ella se constituyen, y son las que conforman ese régimen general de personas morales para efectos del fisco. Se dan de alta como persona moral a través de su representante, y a través de su representante cumplen con sus obligaciones fiscales. Me adelanto un poquito con las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales? Entonces, darse de alta, llevar contabilidad, presentar declaraciones, pagar impuestos. Son las obligaciones principales o fundamentales, ¿sí? Hay otras que vamos a ver sobre la marcha, pero son las obligaciones más importantes. También tenemos todas las personas morales con fines no lucrativos. Estas tienen un trato preferencial. Se supone que no buscan un lucro, que no tienen por finalidad obtener recursos para fines extraordinarios a su objeto, pero en la realidad muchas vemos que no es cierto. Son sindicatos, asociaciones religiosas, cámaras, por ejemplo hay cámaras de comercio, colegios de profesionistas, asociaciones y sociedades civiles que se constituyen sin fines de lucro, sociedades cooperativas, sociedades de inversión, fondos para el retiro, partidos políticos, etc. El gobierno también no tiene fines de lucro, entonces ellos están inscritos como personas con fines no lucrativos, es decir, su fin no es obtener recursos, sino cumplir con un objeto en beneficio, se supone que de la sociedad. Tenemos también los sueldos y salarios. Este régimen es de las personas que hay más, del de sueldos y salarios, pero son los que menos a veces obtienen recaudación, si tienen una carga impositiva baja, pero el problema con este régimen es que casi no pueden disminuir gastos, y aunque pudieran disminuir gastos, como su salario es muy bajo, no les alcanza. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden deducir? Por ejemplo, un gasto médico, pues una persona asalariada no le va a alcanzar para ir a un médico particular, entonces pues no, ¿verdad? Colegiaturas, pues una persona asalariada pues no siempre va a tener para pagar colegiaturas, etcétera. Entonces es un régimen muy castigado por sus deducciones. Es un régimen también muy afectado porque, por ejemplo, los profesionistas pagamos los impuestos al mes siguiente y los asalariados pagan el impuesto antes de recibir su quincena. ¿Sí se fijan? Entonces ellos no tienen ese privilegio de pagarlo al mes siguiente. ¿Sí? Ya viene desde descontado de su nómina. Entonces ahí está, son un régimen muy afectado. Entonces son personas contratadas por uno o varios patrones, son obreros, obreras, secretarias, secretarios, empleados, empleadas, asistentes, cajeros, cajeras, entre otros. También todos los funcionarios públicos de la federación, de los estados, de los municipios, miembros de sociedades, de asociaciones civiles, prestadores de servicios en instalaciones. Por ejemplo, los docentes que van a una escuela particular son este régimen. Si trabajan para alguna empresa, como comisionistas, como comerciantes, como personas que venden sus productos. Luego a veces vemos ahí varios comisionistas que son los que les dan los productos para irlos a vender o llevarlos a algún lugar a vender. Entonces ahí está este régimen. Tenemos los de arrendamiento, que muchas personas no pagan estos impuestos. Aquí hay una evasión tremenda. Las personas tienen una vivienda, hay personas que tienen 4, no pagan impuestos. Hay otras que sí, ¿verdad? Pero en general no. Entonces sí, este régimen es de los que menos se paga. Todas las personas que tienen viviendas, pues dicen, pues la voy a rentar, y solo piensan en rentarla, recibir ingresos y listo, pero no en pagar y cumplir con sus obligaciones. Repito, las obligaciones fiscales, esas no las debemos de saber de memoria, siendo fiscalistas o no, siendo abogados o abogadas o no, nos las debemos saber de memoria porque somos contribuyentes.
y todos los contribuyentes tenemos esas obligaciones. Repito, darse de alta, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos. Entonces estos de arrendamiento ni se dan de alta, ni llevan contabilidad, ni presentan declaraciones, ni pagan impuestos. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. ¿Las declaraciones se presentan por el arrendamiento de la casa? Todas las personas que obtienen ingresos deben cumplir con esas obligaciones. ¿De acuerdo? Inscribirse, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos. Hay personas que no pagan impuestos, pero sí deben de cumplir con las otras. ¿Qué personas no pagan impuestos? Pues ya lo vimos, las que no son lucrativas. Ahorita vamos a ver otras, las que tienen fines de lucro. Se supone que pagan muy pocos impuestos, casi no pagan, ¿estamos? De hecho, algunas personas no tienen que pagar, pero sí deben de cumplir con todas las obligaciones. De arrendamiento sí no hay de otra, eso sí tienen que cumplir con todas. Si está amueblada la casa, se tiene que cobrar IVA. ¿Sí? Entonces, si la rento amueblada, aparte de la renta, tengo que cobrar el IVA. ¿Quién paga el IVA? El IVA es un impuesto que lo paga normalmente quien entrega el dinero. Entonces, si yo voy a una tienda departamental y entrego el dinero, yo pago el IVA. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, es esa característica de ese impuesto, porque a veces pensamos que el IVA lo debe pagar la tienda, el IVA lo tiene que pagar ese establecimiento. No. El IVA normalmente lo paga quien entrega el dinero. Es una regla interesante, por regla general, ¿sí? Salvo excepciones, porque incluso también hay ocasiones en que ese impuesto no se paga, lo vamos a ver más adelante. El otro, todos los que venden cosas, todos los que se dedican a vender, adquirir bienes. ¿Qué es lo normal que venden las personas? Casas, ¿verdad? Es lo más común, una casa, es lo que comúnmente están vendiendo. Las ventas de primera mano, esto es un principio muy importante. Las de segunda mano se alejan ya de estas disposiciones, es decir, si yo compro un celular, pues está grabado, pero si ya lo revendo, es una cuestión totalmente diferente, salvo que me depositen en la cuenta. Si a mí me depositan el pago en una cuenta, pues sí tengo que reportar eso ante la autoridad hacendaria, ¿sí? Entonces, en las casas, si es la casa la que vendo, no debo estar vendiendo casas cada determinado periodo. Solamente una casa en un periodo, si no me equivoco, de 3 años va a estar exenta del impuesto hasta 7,000 UMAS. Estamos hablando de por ahí de 1,000,000 de pesos aproximadamente. Entonces, si la casa vale menos de 1,000,000, pues entonces va a estar exento, y que no haya vendido otra en un periodo de tiempo. Entonces, ese es otro régimen. Tenemos el de demás ingresos. Dice la ley, si no caben alguno de estos, todos los ingresos que obtengas. Hace rato yo les comenté, casi todos los regímenes abarcan todo, pero por alguna razón, y aquí vienen unos ejemplos interesantes. Entonces, otros ingresos, ejemplos, ¿no? Si me perdonan una deuda, normalmente cuando nos perdonan una deuda, pensamos que y nos ponemos bien felices, ¿verdad? Bueno, si me perdonan una deuda, supongamos, esto es muy común, supongamos que le debo al banco 100,000 pesos y digo, no le voy a pagar, que le haga como quiera. Entonces va al banco, me demanda, no me puede cobrar, etcétera. Si el banco me llegara a perdonar la deuda, o si mi acreedor me llega a perdonar la deuda, para mí es un ingreso, es como si me hubiera regalado el dinero y tengo que pagar impuestos, ¿sí? Voy y cambio dólares, dice, ahorita está bien barato el dólar, voy y yo tengo dólares, muy caro el dólar, y yo tengo unos dólares, los voy a ir a cambiar, y le gané a cada dólar 1 peso. Pues por toda esa ganancia en el tipo de cambio también tengo que pagar impuestos, ¿sí? Que me dieran o que hubiera algún servicio que me diera una fianzadora, un aval, pues también es una ventaja. Todo lo que incremente mi riqueza va a ser gravado por las contribuciones.
me mandan dinero del extranjero, pues estoy teniendo un recurso, ¿verdad? Me dan ganancias, ventajas, todo eso, todo lo que incremente mi riqueza está grabado, ¿sí? Dice de más ingresos. Y aquí dice, no, todas las ganancias que me vengan del extranjero, derivados de una actividad productiva, todo lo que derive de un contrato, de un acto, de una concesión, de un permiso, de una autorización, por ejemplo, una pena convencional. Yo pongo en un contrato una pena convencional por no cumplir en tiempo el contrato y me pagan por no cumplir en tiempo el contrato una sanción, también es un ingreso. Entonces, intereses que le cobre a alguien también, indemnizaciones, entre otros. Entonces, si me llega dinero del extranjero, igual es un ingreso para mí que tengo que reportar, ¿de acuerdo? Entonces, obligaciones y recibo de más ingresos, darse alta, llevar contabilidad, presentar declaraciones y en la mayoría de los casos pagar impuestos, ¿de acuerdo? Ahí está, de más ingresos. Consolidación, esto no nos aplica mucho a nosotros, pero bueno, pues son empresas, unas controladas y otras controladoras, que consolidan sus resultados fiscales, es decir, que juntan sus ingresos. Son empresas de un grupo y consolidan sus ingresos. Por ejemplo, tenemos en México Grupo FEMSA, Grupo Bimbo, que son varias empresas y consolidan sus resultados fiscales. Son otras empresas. Residentes extranjeros sin domicilio en México, siempre y cuando, bueno, pues hay una regla, más del 50% de sus ingresos los obtengan en el extranjero. Así tenemos, por ejemplo, en San Miguel de Allende viven muchos extranjeros, sus ingresos los obtienen de allá, en su mayoría, entonces ellos entrarían en este régimen, ¿sí? Donde sus ingresos los obtienen del extranjero. Sí pueden llegar a pagar impuestos esos extranjeros, ¿sí? Cuando vienen a México, cuando realizan, por ejemplo, trabajos. No sé si han escuchado que vino un ingeniero de Japón a arreglar una maquinaria, pues tiene que pagar impuestos en México. Puede venir por salarios, por honorarios, puede venir a un congreso, puede venir un gerente y le paguen por algo. También caen cuando rentan, por ejemplo, rentan inmuebles, celebran un contrato aquí, venden objetos aquí, obtienen una regalía por un libro, por una publicación, brindan asistencia técnica, vienen a hacer publicidad, reciben intereses, premios. Por ejemplo, un deportista que viene a jugar aquí a México por un partido, bueno, pues sí puede llegar a pagar impuestos, ¿de acuerdo? No quiere decir que están exentos o exentas por no cumplir con ese porcentaje del 50%. Entonces, si vienen a México y por ese día perciben un ingreso, tendrían que cubrir con las contribuciones correspondientes, ¿no? Entonces, si tienen utilidades, todas las personas que reciben ganancias, bienes, etcétera, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, yo les comparto el material para que los puedan revisar más detalle, ¿no? Entonces, si llegan a pagar impuestos, la regla es que no, ¿verdad? Pero dependiendo lo que hayan venido esos extranjeros. Entonces, si el extranjero viene aquí a México a dar un curso, le pagan, pues sí va a tener que pagar contribuciones, ¿de acuerdo? Porque está obteniendo ingresos. Ingresos de los socios. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son las ganancias que se le pagan a los socios o accionistas. Entonces, si yo soy socio de una empresa, me pagan ganancias o utilidades, bueno, pues voy a tener que pagar impuestos y estoy en este régimen de dividendos. Es otro, personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Aquí caemos los abogados y las abogadas, formamos parte de este régimen. Somos personas físicas que realizamos actividades profesionales, pero podemos también tener un negocio.
Aquí hay muchas actividades, se dividen en comerciales, ganaderas, de extracción, conservación, transformación. Tenemos algunos ejemplos como talleres, restaurantes, fondas y los profesionistas, desde luego, ¿no? Entonces, adquisiciones, ventas, alquileres, todo eso aquí está. El régimen, sí quiero decirles que cuando caemos en otro régimen, nosotros le llamamos ampliar nuestras actividades. Entonces, si solo somos profesionistas, pues nada más estamos en ese régimen, pero si después rento una casa, tengo que ampliar mi régimen al otro de arrendamiento. Entonces, una persona puede tener varios de estos regímenes. Por ejemplo, una persona puede ser profesionista y puede ser socio de una empresa, entonces está por dividendos, y esta persona física, aparte da clases, pues está como asimilado, y así una persona física puede tener diferentes regímenes fiscales, ¿sí? Dependiendo a lo que se dedique. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con actividades comerciales, venta de mercancías, ¿no? Actividades ganaderas, bueno, pues todo lo que se dedique a productos del campo, ¿sí? De ganado, todas esas cosas que tienen que ver con animales. Todos los que extraigan o transformen materias primas, todos los que fabriquen productos, ¿sí? Ahí están. Talleres mecánicos pueden estar aquí. Ahorita vamos a ver que pueden estar en otro régimen también. Restaurantes, fondas, cafeterías, refaccionarias, autotransporte, todos pueden estar aquí. Actividades empresariales y profesionales. Siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor régimen en el que podemos tributar? Pues realmente el mejor régimen que nosotros podríamos tener o que puede existir, que les recomiendo, que no es muy común. Me regreso. Este es el mejor, fines no lucrativos. Y sí obtienen recursos, y sí ganan dinero. Pero si quisiéramos crear algo, que caigamos en este. ¿Sí? En este es el mejor régimen que hay. Tienen pues muchos privilegios, ¿sí? Porque no buscan el lucro. Entonces, por ejemplo, voy a regresar. Aquí caen pues todas las asociaciones de beneficencia y sindicatos, todos esos. Este es el mejor régimen de fines no lucrativos. El más gravoso, el régimen que no recomiendo, ya lo comentamos, es el de sueldos y salarios. Salvo que ganen mucho dinero como por salarios, si ganan mucho dinero por salarios sí es bueno, pero si ganan poco no es muy recomendable. Entonces, por ejemplo, un funcionario público que gana 100,000 pesos al mes, está excelente, ¿no? Este régimen. Sí le van a cobrar bastantes impuestos, pero no le va a impactar en su bolsillo. ¿Sí? Entonces, este régimen, salvo que ganen mucho, no es tan recomendable. Muy bien. Entonces, aquí todos los profesionistas, ingresos por intereses. Aquí entra todo lo que gane por intereses. Entonces, muchas veces los bancos, si se fijan, promocionan ahí en sus páginas que el pagaré no sé qué para darte intereses, pagarés, ahí los promocionan mucho, luego me llegan correos de pagarés. ¿Qué quiere decir ese pagaré? Que metes tu dinero a un plazo fijo y te dan intereses. Los intereses están grabados por impuestos, entonces no se supone que si no lo vas a reportar al fisco o si no quieres pagar impuestos, pues no debes cobrar intereses, ¿sale? Entonces todo lo que pagan instituciones de bancos, incluso instituciones de seguros, retiros de primas de seguros, rendimientos de un seguro, de una cuenta de banco, todo eso. Entonces hay que pagar impuestos. Hay muchas personas que les llaman estos agiotistas que prestan dinero con interés, tienen que pagar impuestos, no lo hacen, evaden muchos pagos de contribuciones. O hay personas que nos dicen, te presto pero me pagas tanto, y decimos, sí, adelante. Bueno, pues esa ganancia que le pagamos de intereses debería reportarla al fisco y pagar impuestos. Toda persona que gana por intereses. Premios, también premios, excepto cuando es el reintegro de la lotería, también, ese no. Luego muchos juegan el melate y les reintegran.
Este está creciendo mucho. Yo cada vez veo que hay más páginas de apuestas, varias. Yo he visto así que siempre salen en internet promociones o en las redes sociales, por lo menos unas 3 páginas de apuestas. Entonces, si tú apuestas, vamos a suponer, viene un partido de fútbol, apuestas 500 pesos y ganas 1000, esa diferencia es un ingreso, entonces tienes que reportarlo al fisco. Sí, entonces es interesante esa parte de las apuestas, ¿no? Que muchas personas realmente no lo hacen, ¿sí? No lo reportan. Entonces todas las rifas, los sorteos, los juegos, las loterías se deben informar, los premios que se obtuvieron, siempre y cuando excedan de 600,000 pesos. Si no exceden de 600,000 pesos, la ley te obliga solamente a registrarlos en la contabilidad y a tener los comprobantes, aquí viene abajo, tener los comprobantes de que se pagaron, porque cuando te entregan el premio te deben descontar un impuesto y debes de tener el comprobante de que pagaste ese impuesto. Si no tienes el comprobante y la autoridad te pide información, eso te van a hacer pagar impuestos, ¿sale? Entonces, menos de 600,000 no pagas, pero si no tienes el comprobante, sí, ¿de acuerdo? Esa es una regla muy interesante. Entonces, si gano 500 pesos, pues nada más debo tener el comprobante de que me cobraron impuestos y guardarlo. ¿Cuánto tiempo se guarda la situación fiscal? 5 años. Es lo que se guardan en los documentos fiscales. Hay personas que no tienen obligaciones fiscales. Este régimen casi no existe, pero sí se da mucho en las personas mayores de edad que están estudiando. Por ejemplo, un chico, una chica de 18 años que necesita ya por su propia cuenta darse de alta en el IMSS, le piden su RFC, entonces va al SAT, dice vengo a tramitar mi RFC, le dan su RFC, le van a preguntar a qué se dedica, no, pues soy estudiante, entonces lo ponen sin obligaciones fiscales, porque si estás como estudiante, pues quiere decir que no realizas actividades y que no recibes ingresos, ¿de acuerdo? Entonces es otro régimen que existe para aquellas personas que no perciben ingresos, pero sí tienen un RFC o requieren un RFC para algún trámite, supongamos que una cédula profesional. El chico o la chica no trabaja, pero sí necesita tramitar una cédula profesional, entonces sería sin obligaciones. Tenemos sociedades cooperativas de producción. Estas sociedades cooperativas de producción son aquellas que optan por diferir sus ingresos. Estas sociedades tienen un beneficio, ¿sí? La totalidad de su impuesto lo van a poder diferir, ¿sí? Para pagarlo o para reportarlo más adelante. ¿Sale? Cuando les den ganancias a sus socios, es decir, si todo el ingreso que está obteniendo no le están dando a sus socios, sino que lo están invirtiendo en la producción, pueden diferir sus impuestos. Yo no recomiendo diferir impuestos porque después se hace muy gravoso, pero bueno, ahí están. Difieren sus ingresos, quiere decir que difieren también sus contribuciones. Incorporación fiscal, este régimen ya va a desaparecer. Este régimen era para todas las tiendas de abarrotes, panaderías, eso. Aquí vienen algunos ejemplos: salarios asimilados, arrendamientos, intereses, plataformas tecnológicas. Aquí pueden entrar muchas personas a la incorporación fiscal. Normalmente está diseñado para tiendas de abarrotes, carnicerías, papelerías. Este régimen ya no existe, ya se eliminó, pero las personas que están pueden conservarlo en su totalidad por 10 años. Este es muy bueno. Este régimen casi no pagan contribuciones, por eso lo desaparecieron, porque el gobierno quiere que paguen impuestos. Entonces yo puedo ser una carnicería, pero también puedo ser un asalariado, asalariada, recibir dinero por intereses. Entonces este régimen se complementa con otros, ¿no? O pueden realizar actividades de otros regímenes. Ya no existe, ya ninguna persona puede adherirse a este. Es muy bueno, a mí se me hace muy buen régimen, porque el primer año no pagabas impuestos, el segundo año pagabas
5%, así sucesivamente, hasta llegar a 100% de impuestos. A los 10 años ya pagaban el 100%. Entonces este es muy bueno. Entonces plazo máximo 10 años, lo eliminaron porque no convenía al Estado, ¿sí? Pues no pagaban casi impuestos. Y tenemos otro de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras. Este régimen es muy bueno también, tiene muchos beneficios, tienen muchas deducciones, son todos los que se dedican al campo, a estas actividades agrícolas, pero tienen una condición, ¿sí? Puede ser una persona moral, una sociedad cooperativa, ejidos, ¿sí? Entonces aquí tiene que ser personas morales, ¿sale? Personas morales, eso es muy importante, que se dediquen únicamente, exclusivamente a explotar actividades del campo, de ejidos, de ganado, y sus ingresos deben provenir 90% de esas actividades. No deben transformar lo que producen. Si transforman lo que producen, sí pagan impuestos. Entonces son los que cultivan, cosechan y ya. Pero si los transformaran, ya tendrían que pagar impuestos, ¿de acuerdo? Entonces son todas esas actividades que obtienen los recursos naturales. Grupos de sociedades, bueno, pues son empresas que se asocian, una sociedad integra a otras, entonces pueden diferir el pago de impuesto por 3 años. Esto es muy interesante. Grupos de sociedades también. No recomiendo yo que difieran sus impuestos, porque de cualquier manera los van a tener que pagar y puedan tener problemas operativos. Entonces ahí está, opcional para grupos de sociedades que quieran diferir sus ingresos. Los coordinados son todos los del transporte, todos transporte de carga, transporte de personal, todos esos. Son personas morales que tienen camiones, terrenos donde se dedican a transportar a pasajeros. Sí, son régimen de coordinados. De hecho hay una compañía de transporte que se llama así, Coordinados, ¿verdad? Pues para que no se les olvide, son todos esos transportistas. Tenemos, este es muy importante, aquí todas las personas que prestan servicios en plataformas, Didi, Uber, Rappi, todas esas tienen que darse de alta en este régimen. Todas las personas físicas que vendan bienes, presten servicios, todos los de Airbnb, aquí todas las personas que obtienen recursos a través de plataformas electrónicas. Entonces, si yo me meto, por ahí hay una página ahí, creo que TikTok, por ejemplo, y me meto y yo percibo ingresos de TikTok, tengo que estar dados de alta con plataformas electrónicas. En YouTube, si percibo ingresos de YouTube, también. Si percibo ingresos de Uber, también. Todas las personas que obtienen ingresos derivados de plataformas electrónicas, servicio de transporte, aplicaciones, todas las aplicaciones donde yo reciba dinero. Si me meto, por ejemplo, a Mercado Libre a vender productos, pues es una plataforma electrónica, ¿verdad? Entonces debo estar dado de alta y pagar impuestos por esas actividades a través de plataformas electrónicas. Tenemos régimen simplificado de confianza. Este se cambió por el de incorporación fiscal. Son personas físicas y personas morales. Personas físicas que ganen hasta 3.5 millones de pesos. Aquí pueden entrar profesionistas también. Aquí puede entrar cualquier tipo de personas. Tiene exclusiones. No voy a poner las exclusiones, pero tienen exclusiones. Aquí hay algo muy importante. ¿Quién decide el régimen? No lo decido yo. El régimen lo decide la autoridad. La autoridad, cuando voy a inscribirme, me pregunta a qué me dedico y ella me ubica en el régimen correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, yo les digo aquí, es que es este régimen. No, yo no lo decido, ni ustedes, nadie. La autoridad es la que lo decide. Te interroga cuando vas a darte alta y te dice, ¿sabe qué? Me voy a dedicar a esto. Te ubica en ese régimen. ¿De acuerdo? Pero si ya está realizando otra actividad, entonces sí tienes que ir a avisarle, ¿sabe qué? Autoridad, ya ahora también realizo este régimen. ¿De acuerdo? Entonces ahí está ese. El simplificado de confianza, siempre y cuando ganes hasta 3.5 millones de pesos.
Y si eres empresa, hasta 35 millones de pesos. Pagan del 1 al 2.5% de impuestos, pero no pueden deducir ningún gasto, a diferencia de algunos otros regímenes. Este régimen de confianza es el que ya la mayoría de las personas vamos a tener, poco a poco, ¿sí? Ahorita es opcional, pero está la tendencia en que va a ser obligatorio. Hidrocarburos, todos los que exploten yacimientos de petróleo, ¿sale? Hidrocarburos, que obtengan esos recursos del subsuelo. Preferentes, regímenes preferentes, bueno, pues son todas las personas que tienen su dinero en países donde se pagan pocos impuestos, ¿sí? Ahí está eso también. O personas morales extranjeras, empresas extranjeras que tengan locales en varios países del mundo. Por ejemplo, se me ocurre la empresa Mazda, que tiene diferentes locales en todas las partes del mundo. Ford, pues son empresas multinacionales. Todos los que vendan, por último, todos los que vendan acciones en la bolsa de valores. Nosotros normalmente no hacemos eso, son las casas de bolsa. Ellas venden valores en las casas ahí, en las subastas. Entonces son personas físicas que se benefician de vender acciones, títulos que representen valores en las bolsas. Entonces ahí también, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta aquí con estos regímenes. Espero que les resulten interesantes. De reitero, nosotros no los definimos, es la autoridad cuando nos vamos a dar de alta. Sí, bueno, pues hasta aquí, ¿alguna duda?